Saludos familia, les habla Yanira Blanco y le doy las gracias por sintonizar este programa Acción Inclusiva en su segunda temporada, donde van a conocer al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, el SED, y a todos sus aliados. Qué bueno saludarte, Luis. Saludos, Yanira, un placer estar aquí de vuelta contigo en esta segunda temporada de Acción Inclusiva. Y de hecho, señores, vamos a estar aprendiendo muchísimo. Tanto tu persona con discapacidad del desarrollo, cuidador, representante legal, todos aprenderán cómo el SED es apoyo para tus posibilidades. Y precisamente en esta segunda temporada vamos a estar brindando mucha información importante sobre el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, enfocando específicamente, y tú muy bien sabes de esto, Luis, en aquellas personas que participan de los proyectos financiados por el SED, Luis. Esto es un tema que a mí me apasiona, Yanira, y es la transición hacia la adultez, ¿verdad? La transición adulta es uno de esos temas que a mí me apasiona como persona con diversidad funcional y como persona con deficiencia en el desarrollo. Vamos a conocer mucho más sobre estos temas y las ayudas que existen para nosotros. Qué bueno. De hecho, señores, la transición a la vida adulta es un proceso clave en el desarrollo de todo joven y cobra aún más importancia cuando se trata de personas con deficiencias en el desarrollo. Como muy bien acaba de decir Luis, es importante. Esto es más que cumplir años. Esto requiere planificación temprana, coordinación de apoyo, fortalecimiento de destrezas que promueven esa autonomía, la toma de decisiones y, por supuesto, la participación activa en la comunidad, Luis. Esta transición a la adultez es muy importante, sobre todo cuando está centrada específicamente en esa persona con diversidad funcional o de deficiencias en el desarrollo, ¿verdad? Las ayudas que necesita, los procesos que necesita para alcanzar esa autonomía y esa independencia que nos caracteriza a todos y que todos necesitamos. Vamos a hablar de todo eso y más hoy aquí en Acción Inclusiva. Bienvenidos. Y con nosotros se encuentra la doctora, quien a su vez es la directora del Instituto de Deficiencias del Desarrollo, Carol Sala. Bienvenida, Carol. Saludos, Luis. Saludos, Yanira. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con usted y compartir sobre todo en este tema que a todos nos encanta, sobre todo a mí específicamente, la transición adulta. Y quiero que nos compartas, doctora, ¿qué es el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo? Pues mira, Luis y Yanira, el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo está localizado en el recinto de Ciencias Médicas, en la Escuela Graduada de Salud Pública. Y básicamente nosotros estamos creados por una ley federal que nos asigna 4 funciones. La primera es que tenemos que trabajar con profesionales y estudiantes, futuros profesionales, apoyándolos a desarrollar competencias para trabajar con la población con diversidad funcional. Nos faculta para dar servicios en la comunidad, o sea, tener proyectos para que los estudiantes y los profesionales aprendan a hacer adecuadamente los servicios que van a dar a esta población. Y hacemos investigaciones, ¿verdad? Porque necesitamos tener evidencia, información basada en evidencia que luego la diseminamos para que tanto los profesionales como ustedes, las familias y las mismas personas con diversidad funcional tengan esa información y puedan tomar decisiones informadas. Qué bien. Doctora, ¿qué es el proceso hacia la transición adulta? ¿Y qué cualidades debe tener, verdad, específicamente para las personas que tenemos deficiencias en el desarrollo? Pues mira, bien importante, cuando hablamos de transición, básicamente lo que estamos hablando es de un proceso estructurado y coordinado de servicios, que lo que buscan a la larga es que el joven, ¿verdad?, según vaya desarrollándose, alcance la vida independiente una vez salga de la edad escolar. Y debe incluir, ¿verdad? No se limita, pero es bien importante que se tome en consideración lo que es los servicios de salud, la educación postsecundaria, el empleo, la vida en comunidad y la vida independiente. Precisamente, ¿cuáles son esas transiciones más importantes? O sea, ¿cuáles son específicamente y en qué se destacan cada una de ellas, doctora? Pues sabemos que las personas, los seres humanos, ¿verdad?, tienen unas etapas del desarrollo. Y esas etapas del desarrollo traen unos retos y unas transiciones, unos cambios, ¿verdad?, que todo ser humano experimenta.
pero sabemos que para las personas con diversidad funcional o discapacidad hay unos retos mayores. Así que debe incluir un equipo interdisciplinario, unos servicios de apoyo, debe incluir, ¿verdad?, tomar en consideración las necesidades, debe ser centrado en la persona, ¿verdad?, debe incluir a la persona en ese proceso de planificación y mínimo atender esas áreas, todo lo que es cómo voy a hacer mi transición del servicio pediátrico al servicio adulto, de medicina, Claro. luego que yo me gradúo, salgo de cuarto año, ¿qué yo quiero hacer? Quiero coger un curso, educación continua, quiero hacer un bachillerato, una maestría, un doctorado, el empleo, esa transición al empleo que yo necesito para poder desarrollar mi negocio, ¿verdad? Tener esas habilidades vocacionales. Tener una vida independiente, ¿qué significa para esa persona vida independiente? Vivir con una persona que me asista, vivir solo, tener mi apartamento, vivir con un familiar. Manejar la TH, tarjeta de crédito. Todo lo que es las Dinero. finanzas, ¿verdad? Mis responsabilidades Sí. y sobre todo, ¿verdad? Tener inclusión dentro de la comunidad. ¿Desde qué edad, doctora, por su experiencia, se recomienda que esta planificación se comience a dar para estar a tiempo en estos cambios? Siempre se recomienda entre los 12, 14, 16 años, ¿verdad? Pues porque es un proceso que requiere de mucha planificación. Eso no es de una semana. No, requiere mucha exploración, requiere, ¿verdad?, ver en dónde vocacionalmente está la persona, cuáles son sus intereses, Seguro. cuáles son las fortalezas, las alternativas que tiene, Sí. hacia dónde se quiere dirigir, ¿verdad? Y entonces hay que, ¿verdad?, sobre esa información ir trazando ese plan. Ese plan. Doctora, yo sé que es una pregunta obvia lo que vamos a conversar, pero ¿qué sucede cuando no se planifica y no se cuenta con la persona con deficiencias en el desarrollo al tomar estas decisiones hacia la transición adulta? Pues mira, es muy lamentable que eso suceda, pues porque es un proceso de planificación que debería estar basado, ¿verdad?, en los intereses de la persona, que toma y requiere tiempo. Pero en términos, ¿verdad?, hablándote así en tipo bullets, puede traer ansiedades, depresiones, falta de oportunidades. En términos de salud puede traer comorbilidad con otras condiciones que se desarrollen. Puede traer un sinnúmero de problemáticas y de situaciones que a la larga van a repercutir, ¿verdad?, en la autorrealización y en la salud física y emocional de ese ser humano. Los padres toman un rol sumamente importante en este camino y yo creo que debe haber un proceso de preparación, ¿verdad? No sé si usted está de acuerdo, preparar a esos padres también en esa transición porque yo pienso que hay muchas personas con deficiencias en el desarrollo que son muy capaces, ¿verdad?, de lograr sus sueños, alcanzar sus metas y sobre todo tener esa transición a la vida adulta, pero también yo creo que es importante que los padres estén preparados en ese proceso. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Recordemos que ese entorno inmediato usualmente es el apoyo para esta persona, ¿verdad? Sí. Y ellos deben estar informados, deben ser partícipes, deben estar empoderados y realmente nosotros, ¿verdad?, desde el instituto, una de las cosas que recalcamos en los profesionales y en los estudiantes es el modelo centrado en la persona, pero también el modelo centrado en la familia, ¿verdad? Claro. La familia es aliado, es parte del equipo y uno como profesional, cuando uno está trabajando en ese aspecto, siempre debe tomar en consideración y debe incluir a la persona y a la familia dentro de ese proceso de planificación. Específicamente, ¿cómo es que se integra el proceso de transición dentro del PEI? O sea, ¿cómo específicamente es que se integra todo ese andamiaje? Excelente pregunta, ¿verdad? Porque sabemos que la mayoría de los servicios que recibe esta población o nuestra población con discapacidad está atada a los servicios de educación especial. Sí. El programa educativo individualizado no es otra cosa que un contrato. Y es lo que a través de que los servicios se concentran y se establece no solo el servicio, sino las metas, los objetivos que esa persona debe alcanzar y hacia dónde van a ir dirigidos esos servicios. Así que eso es como un contrato. Si no incluimos lo que es el proceso de transición dentro de ese documento legal, ¿verdad?, pues la persona no va a recibir el servicio que necesita para alcanzar esa vida independiente, que es lo que todos aspiramos. Hay una estructura, Luis, de esos que se debe de seguir para de forma exitosa poder hacer esa transición como todo ser humano la tiene. Definitivo. Es importante saber que estos somos todos. Sin embargo, qué bueno que existe esta oficina, esta área, este instituto
que los lleva de la mano para que poco a poco pueda ser de una manera más fácil en todo sentido de la palabra. Doctores, hablan sobre el tema de finanzas, que a mí es un tema que me encanta y a veces cuando lo pensamos y lo hablamos con las personas con deficiencias en el desarrollo piensan, no, las personas que reciben seguro social no deben tener un tutor. Claro, hay personas que no, ¿verdad? Mentalmente no pueden manejar su dinero, pero las personas que estén capaces, ¿cómo ustedes los preparan para manejar sus finanzas? Bueno, es bien importante que cuando se va a trabajar, ¿verdad? En todo ese plan de transición, Sí. todo eso, lo que es la finanza, lo que es los aspectos legales, se deben incluir en Por todo supuesto. proceso de educación, Sí. ya sea para la persona o para la familia, porque es parte del proceso de la transición, ¿verdad? Que la persona, si tú quieres tener una vida independiente, tienes que tener no solo un empleo, pero también un buen manejo de tus finanzas. Estos son los temas que vamos a continuar, Luis, tocando en el programa. Señoras y señores, nos pueden seguir en las redes sociales, @setpr, y también entrar a la página de internet set.pr.gov. No se vaya, que Acción Inclusiva continúa. Gracias, doctora. Dios le bendiga. Gracias a Placer, ustedes, doctora, un gracias a gusto ustedes por la conocerla. invitación. Continuamos en Acción Inclusiva, la segunda temporada. Oye, este tema está sumamente interesante, es uno de los temas que más a mí me apasiona. Y para continuar este diálogo y esta plática, nos acompaña la directora asociada del Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, Yanina López. Bienvenida, Yanina. Hola, gracias. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, ¿y tú? Un placer que estés acá con nosotros. Yanina, queremos seguir dialogando y platicando sobre la transición adulta. Y quiero que nos cuentes un poco qué rol juegan los padres, ¿verdad?, en esta transición hacia la adultez de las personas con deficiencias en el desarrollo. Bueno, pues es un rol que debería ir transicionando a medida que ellos van transicionando también en la vida, ¿verdad? Edades, comenzando con que los padres, esos cuidadores, son inicialmente responsables totalmente del cuidado de estas personas con discapacidades en el desarrollo, y se espera que vayan transicionando a un rol más de supervisor y eventualmente, ¿verdad?, más tipo consultor, que esté disponible para cualquier situación que la persona requiera ese apoyo, pues que esté disponible, pero que no dirija esa vida, ¿verdad?, de ese adulto ya con discapacidades en el desarrollo. ¿Y cómo cambian los roles en esa etapa, ¿verdad?, de los padres, de ser consultores a ser supervisores? Sí, pues comienzan con ese rol más activo, ¿verdad?, de cuidador. Luego entonces supervisando, dándole esa autonomía, dándole esas herramientas para apoderarse, para poder independizarse, esa autonomía, ¿verdad?, y que lo acompañan como un supervisor, supervisando, como bien dice la palabra, ¿verdad?, Sí, que las sí, gestiones sí. se estén llevando a cabo bien, apoyándolo y demás. Luego entonces se esperaría que pasen a ser como un consultor, ¿verdad?, disponible. Cuando necesites algo, estoy aquí disponible, pero no dirigiéndolo en ese camino. Sí, yo creo que eso es sumamente importante porque no es que el padre va a imponer qué debe hacer esa persona con deficiencias en el desarrollo, sino más bien qué necesitas, cómo yo puedo apoyarte, cómo puedo darte una mano, amiga, inclusive dirigirte, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros padres tienen unas experiencias ya previas, pero es importante que los padres entiendan que cada una de las personas con deficiencias en el desarrollo también tenemos derecho de tener nuestra autonomía, ¿verdad?, y tomar nuestras decisiones. Definitivo. Eso es bien clave, ¿verdad? Y qué bueno que usted lo comenta. ¿Qué personas deben estar en este grupo multidisciplinario en la transición hacia la adultez de la persona con deficiencia en el desarrollo? Bueno, pues, ¿verdad?, hay diferentes transiciones, así que va a depender de lo que estamos trabajando en ese momento, ¿verdad? Bueno, cuando transicionamos a vida adulta, pues se transiciona de escuela a postsecundaria, ¿verdad?, o de independiente o salud. Así que ese equipo clave va a depender de la transición que estemos llevando a cabo, pero tienen que ser esos miembros, ¿verdad?, que apoyan, han apoyado a ese joven y los que van entonces a recibir a ese joven en su etapa adulta. Importante, por supuesto, que el joven siempre esté incluido en ese proceso ¿verdad?, de ese comité, digamos, de transición, como también esos cuidadores. Si es en escuela, pues maestro. Si es, ¿verdad?, en salud, pues ese médico pediatra. Los trabajadores como sociales, también, psicólogos. definitivamente, quienes, ¿verdad?, hayan apoyado a ese joven, esa familia, en el proceso, ¿verdad?, de niño joven,
y que vayan a orientarlos, ¿verdad? Y acompañarlos en ese proceso hacia la adultez también. Doctora, si la persona con deficiencias en el desarrollo está haciendo algún tipo de actividad, ya sea a base del deporte o a base de las artes, ese entrenador, ese maestro que le ofrece esas clases a la persona, ¿debe estar también en este proceso de transición o se debe escuchar, digamos, hacia dónde se va a mover la persona, hacia dónde va a vivir, si eso le va a afectar en su rendimiento, en sus clases? ¿Es importante integrar a esa persona? Sí, definitivamente, ¿verdad? Ese comité lo puede seleccionar la misma familia, ese mismo joven, de todas esas personas claves que puedan ofrecer información valiosa para que se lleve a cabo esa transición efectiva. ¿Por qué se recomienda que el equipo no sea tan amplio, verdad? Ese equipo multidisciplinario en la transición adulta. Bueno, ya demasiadas personas, ¿verdad? Podría ser un proceso, ya de por sí es un proceso abrumador, ¿verdad? Es un proceso cargado, es un proceso de muchos pasos, de mucho tiempo, así es que ya demasiadas personas podría ser más abrumador aún, y ¿verdad? Puede perder eficacia si tenemos demasiadas personas en ese proceso. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan los jóvenes con DIPEN hacia la transición adulta? Pues hay diferentes barreras, ¿verdad?, que están afectando a esta población en este proceso. No tenemos un sistema preparado para recibir adultos con discapacidad, ¿verdad? Así es que si ese macrosistema no está preparado, pues sus sistemas más pequeños, ¿verdad?, tampoco lo van a estar. Así es que hay mucha falta de especialistas que trabajen con adultos con discapacidad, ¿verdad? No sé, muchas veces las familias no están preparados para ese adulto independiente. Sí, Hay mucha falta de conocimiento, ¿verdad? De que hay el adulto mucho es capaz miedo también, ¿verdad? Mucho miedo, por supuesto, ¿verdad? También nuestra cultura sobre todo, ¿verdad? Muchas La familias sobreprotección, sí. sobreprotegen, ¿verdad? Y les da miedo verlos independientes en un mundo, ¿verdad?, que es difícil de ¿Por qué caminar. vendrá ese miedo, usted cree, doctora? ¿Será que los padres piensan que los hijos no van a estar mejor nunca más en unas manos adicionales o los sienten incapaces de ser autosuficientes, ¿verdad? O tienen miedo que les pasen algo, que se monten en un avión y vayan al país que no es? ¿Qué usted cree? Todo eso. Es sí, curioso. Definitivamente, es ese estereotipo, ¿verdad? De que Sí, no sí, son sí. capaces, de que no van a poder hacerlo sin mí. El mundo, pues, ¿verdad? Vivimos en un mundo complicado y pues es ese miedo de soltar, nos pasa a todos, ¿verdad? Con nuestros hijos, tengan o no alguna discapacidad en el desarrollo. Sí, Y yo creo que tiene mucho que ver con ese estereotipo de que no creemos que puedan hacerlo solos, ¿verdad? Cuando debemos prepararlos desde bien pequeños para que efectivamente de adultos puedan hacerlo solos. ¿Cómo influyen los estereotipos? Pues sí, por eso mismo, ¿verdad? Pensamos que no son capaces, se piensa que no llegan a la adultez, ¿verdad? Por eso es que no tenemos un sistema preparado. No trabajamos desde pequeños, ¿verdad? Que debemos trabajar esa autonomía, que los mismos niños la piden, no la fomentamos. Así es que pues estos estereotipos influyen en, ¿verdad?, en que se pueda llevar a cabo esta transición, en efecto, que puedan alcanzar esa vida independiente y esa autonomía de adulto. Doctora, ¿cuáles son las necesidades los servicios que solicitan, debí decir, la comunidad con deficiencia en el desarrollo, ¿verdad? En el instituto que ustedes ofrecen, ¿verdad? ¿Qué ellos solicitan? ¿Qué asistencia piden exactamente hacia la transición adulta? Pues nosotros trabajamos, ¿verdad?, con esta familia y eventualmente pues con los jóvenes. Sobre todo nos enfocamos bastante en lo que es la transición en salud. Okay. Así es que vamos trabajando desde ya la adolescencia, vamos trabajando con ese enfoque, ¿verdad? Siempre trabajamos centrados en la familia, pues vamos entonces luego poco a poco integrando a ese joven para enfocarnos en lo que es un servicio centrado ya en la persona, ¿verdad? Cambiando ese rol de ese padre como cuidador a un rol más de supervisión o consultor. Claro. Entonces integramos, ¿verdad?, al joven para que vaya conociendo y le exhortamos a los padres para que vayan enseñándoles, ¿verdad?, para que puedan tener esa autonomía de conocer cuáles son los cuidados de salud que necesita, cuál es mi médico, cómo llamar, cómo solicitar una cita, y prepararse ese cambio de todos esos especialistas que hay que transicionar, ¿verdad?, que es un camino difícil para caminar. Y tomando esos temas en consideración, ¿cómo ustedes abordan el tema de la sexualidad en ese proceso de transición que yo diría que es uno de los temas más apremiantes para los padres, ¿verdad? Y más si son féminas, ¿verdad? ¿Qué pasa y cómo los orientan? Sí, definitivamente la sexualidad es un tema, ¿verdad?, que hay que trabajar, que no se trabaja como debería ser, ¿verdad?, porque no se educan
a las familias ni a estos jóvenes, y hay que orientarlos, ¿verdad? Ellos son seres sexuales también, así que hay que orientarlos, hay que educarlos sobre la sexualidad, ¿verdad? Y sí, ofrecemos talleres sobre el tema, se trabaja con la familia sobre lo que es la sexualidad en estas personas con discapacidad también. Y las familias expresan miedos cuando hablan estos temas, ¿verdad? Porque son un poco de temas tabúes. Por ejemplo, yo he escuchado personas con deficiencias en el desarrollo que en su casa nunca se habló de sexualidad ni la prevención de enfermedades. No sé si son temas, ¿verdad?, que causen algún temor o algún tipo de miedo al hablarlo con las familias. Claro, sí, el tema incómodo, ¿verdad? Que hay que trabajarlo. Sí. Y hay que atender la situación. Pero no todo el mundo lo aborda, no todo el mundo, ¿verdad?, lo quiere trabajar, pero es bien importante, ¿verdad?, hablarlo. Doctora, ha sido un placer esta plática con usted. De verdad que es un tema que me apasiona y nos apasiona a todas las personas con deficiencias en el desarrollo, y qué bueno que pudimos dialogarlo, contestar algunas preguntas y sobre todo salir satisfechos con una información sumamente valiosa. Y nosotros seguimos en esta segunda temporada de Acción Inclusiva. Nos vamos a una pausa y regresamos en breves. Familia, definitivamente la transición a la vida adulta en las personas que presentan deficiencias en el desarrollo es un momento clave que necesita de acompañamiento e información, pero sobre todo, mire, de planificación para orientarnos en torno a cómo podemos planificar de manera adecuada esta transición. Con nosotros se encuentra la doctora Moraima García. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Es importante estos temas, hay que hablarlos, hay que discutirlos y tenemos tantas dudas. Por ejemplo, ¿qué elementos mínimos debe incluir este plan de transición efectivo? ¿Cuáles son esos elementos, doctor? Pues mira, el proceso de transición requiere de un proceso de evaluación. Esa evaluación debe ser funcional y adaptativa. Y resalto eso particularmente porque muchos de los padres han atravesado procesos de evaluación desde los 3 años hasta los 18, así que es un tipo de evaluación distinta que principalmente recoge información de qué fortalezas, destrezas tiene ese joven vinculadas a su autonomía, a su capacidad, ¿verdad? Unas académicas y otras vinculadas al diario vivir, para a base de eso y de sus retos también, entonces empezar a tomar decisiones sobre si va a la universidad o va a vida independiente o va al mundo vocacional, laboral, etc. Qué bueno, o sea que de acuerdo a esos elementos identificados es que se hace el plan individualizado porque todos somos distintos. Claro, sin duda. ¿Hay algunas destrezas de manejo, en este caso de automanejo, que deben de fomentarse antes de ciertos años para que esa planificación sea más fácil, doctora? Todo lo vinculado a la autonomía, ¿verdad? Independientemente de la complejidad, ¿verdad?, del diagnóstico, todos los niños deben conocer aspectos vinculados al manejo de su cuerpo, al manejo de su independencia, al manejo del dinero, ¿verdad? No necesariamente van a poder manejar el dinero de forma independiente, pero sí saber, ¿verdad?, que el dinero tiene un valor, correcto, ¿verdad?, y que hay unos procesos para poderlos manejar. Así que mucho está vinculado no solamente a esa etapa de adultez, sino procesos que se dan desde la primera infancia que hay que fomentar para que sean autónomos. Quizás no van a ser independientes, pero sí autónomos en muchas de las cosas. Qué interesante lo expone. No necesariamente independiente, pero sí autónomo. O de repente puede, hasta cierto punto, un balance entre ambas partes. Sí. Yo sé que hemos hablado de este tema durante todo el programa, pero quiero volverlo a tocar. De repente alguien nos está sintonizando ahora. ¿Por qué es tan importante, doctora, temas como la sexualidad y toma de decisiones en ese sentido? Quizás hasta para proteger a la persona. Claro. La educación te libera. Claro, sin duda. Mira, la sexualidad es parte de la humanidad, del ser humano, ¿no? Nos multiplicamos. Exactamente. De la perspectiva biológica, desde la perspectiva fisiológica y también desde la perspectiva psicológica. Así que primeramente estos jóvenes, ¿verdad?, son seres sexuados. Eso no implica necesariamente
que eventualmente una meta va a ser estar en una relación íntima, sexual. Algunos de ellos sí tienen ese deseo Claro. y por tanto hay que educarlos como educamos a cualquier otro. Pero también vinculado al tema de cómo manejo mi cuerpo y cómo los demás también, ¿verdad? Deben o no deben, ¿verdad? Sobre todo en Los esa límites, transición de los claro. límites, los médicos, ¿verdad? Sí. Porque pues de alguna manera en algún momento van a ser adultos y quizás van a ir solos a sus médicos y no sabemos necesariamente las intenciones que pueden tener las otras personas sobre, ¿verdad?, manejar las vulnerabilidades que ellos tienen. Por Así supuesto. que todo eso es importante como parte de la sexualidad. Claro, y todo a tiempo tiene solución Claro. y cuando se trabaja con una planificación adecuada, las probabilidades de que algún tipo de abuso se dé, pues entonces Claro. son mínimas porque ya están alerta. Claro, pero no solamente eso, por ejemplo, todavía hay mucho estigma, naturalmente por la sobreprotección, Sí. de que las mujeres y los varones con distintos impedimentos no van a ir a un proceso de ginecología, de urología, Pero cosas ¿cómo que van a son pensar una cosa naturalmente como esta? Por preventivas, ¿no? Porque supuesto. independientemente de que tengas un diagnóstico, debes ir a un proceso, ¿verdad?, Todo natural de el mundo, ginecología. todo el mundo. Así que hay claro, un doctora. elemento allí también que tiene que ver con la prevención de la salud de las personas con diversidad funcional. Hablando de salud, ¿cómo se da esta transición del cuidado pediátrico, ¿verdad?, al cuidado de un médico primario ya para adultos? ¿Cómo se da esa transición? ¿Desde qué momento se comienza? Bueno, la respuesta en principio es que se da porque el médico le comienza a avisar a la familia, ya su hijo no entra en el range de lo pediátrico y tiene que empezar a buscar, ¿verdad?, una transición a un generalista, un internista que lo pueda atender. En muchas ocasiones los padres logran extender un poco ese tiempo y en ocasiones Yo pues estuve en por el la pediatra familia hasta los 30 años. Saludos, doctor Sainz. Así es esto. pues eso es así, ¿verdad? Así que lo podemos entender por un elemento de protección, Seguro. pero naturalmente el proceso debería iniciarse, ¿verdad? Para que el joven pueda familiarizarse. Esa es la Que clave. antes de los 20 años voy a empezar a trabajar con un equipo médico distinto y que ese equipo médico conozca que va a atender a una población particular. No todos los médicos necesariamente tienen el adiestramiento para trabajar con esta población. Esa era otra pregunta. Hay médicos internistas generalistas que están capacitados para quizás atender un poco más Sí. estas necesidades, Sí, sí, ¿cierto, sí. doctora? De paso, el mismo recinto de ciencias médicas tiene varios cursos que intentan fomentar el que pediatras y otros médicos Qué bien. conozcan de las deficiencias en el desarrollo y hay otros que de forma, ¿verdad?, espontánea desean tener conocimiento como esto. Excelente. Ya conocemos a varios programas dentales que trabajan solo con la población con autismo Qué bien. y demás. Y eso ha sido un poco, ¿verdad?, iniciativa de los propios De ellos médicos, porque mismos. pues conocemos que la estadística es altísima Sí, sí. en relación a estos diagnósticos. Doctora, ¿qué responsabilidades debe de asumir un joven, verdad, ya entre los 13 a los 22 años? O sea, ¿cuáles son esas responsabilidades que ya deben de comenzar a ir asumiendo, cosa de que cuando llegue la adultez, y esto nos toca a todos, Ya. sea menos chocante? Ya. Yo te diría que en principio todas las vinculadas a las destrezas domésticas. Ok. ¿Verdad? Yo tengo muchas familias, atiendo muchas familias que me dicen, pero si mi hijo que no tiene impedimento tiene 25 años y no hace eso, no hace la cama, Mire, no ese lava la manganzón, ropa. ¿cómo no hace claro, eso? pero ese otro lo va a aprender. Ya. Se va a montar en un avión, va a estudiar en algún sitio, va a ir a Mayagüez, a donde sea, y lo va a aprender rápido. Rápido o a la mala, pero lo aprende. Exacto. Una persona con diversidad funcional le va a tomar mucho tiempo claro. aprender a hacer la cama, a hacer el laundry, etcétera. Así que, en principio, todas las destrezas domésticas. Todas. ¿Verdad? Hacerse un sándwich, aprender a hacer arroz, A las cosas, a fregar. fregar, etcétera. Porque eventualmente va a vivir Le con un toca. otro, no sabemos si ese otro va a Claro. ser un familiar o va a ser en un hogar de acogida. Pero que de alguna tiene manera responsabilidades tiene como todo, responsabilidades, tarde que tiene- temprano. Claro. Ok, claro. es que tiene sentido, Claro, doctora. claro. Según sus destrezas, pues vamos a ir Seguro. ampliando esas responsabilidades como cualquier otro ciudadano. Por ejemplo, hay muchísimas personas con diversidad funcional que votan, forman bien. parte, pues tienen que conocer, no es porque sus padres los llevan No es a porque votar, se es porque educan. tienen un conocimiento. Claro. Sí, Qué sí. chévere. ¿Existen recursos? ¿Qué recursos existen para apoyar a las familias en Puerto Rico en todo este proceso?
Bueno, el mismo instituto tiene varios programas que Sí. consistentemente están realizando talleres, grupos de apoyo para trabajar precisamente con todos los procesos de transición. Y tienen grupos de apoyo, adiestramientos a padres, seguimiento a padres, porque hay mucha información y desinformación. Y desinformación. Sí, muchísima, muchísima. Por otro lado, pues en términos generales a nivel gubernamental, el Departamento del Trabajo tiene una responsabilidad Muy junto con bien. Rehabilitación Vocacional de apoyar esta transición. Lamentablemente, por muchísimos procesos burocráticos y demás, hay listas de espera, hay Ok. muchos consejeros que no necesariamente están adiestrados a ese proceso de evaluación Ya. y hay muchos padres que entonces buscan, ¿verdad?, el apoyo a nivel privado y hay muchísimos recursos a nivel privado y públicos también de autogestión. Yo como madre y mi esposo como padre cometemos errores todo el tiempo ¿verdad? En la crianza, pero ¿cuáles son esos errores que quizás familias con algún hijo, ¿verdad?, con deficiencia en el desarrollo pudiese cometer sin querer? ¿Lo Ya, comete él, ya. doctora? Mira, en principio yo creo que como psicóloga clínica hay algo que quizás es un error que recae más en los clínicos y no en los padres, que eventualmente llevan a los padres a cometer estos errores de los que tú me preguntas. Sí. El primer error que yo creo que cometen muchos de los especialistas es que dan el diagnóstico y no le dan un espacio a la familia a trabajar el duelo Ya. del impacto del diagnóstico. Entiendo. A ti van a la familia con este es el diagnóstico, estos son todos los servicios que tienes que hacer y la familia, Así. la mamá o el papá Ahogada. está ahogado de ese Sí, proceso. sí, es que tiene sentido. Y eso ¿verdad?, lleva a una sobreprotección. Esa sobreprotección Normal. en algún momento, ¿verdad?, va a provocar, ¿no?, muchos impedimentos en relación a otras cosas Sí, que que no tienen que ver con el se bloquea el impedimento, sí. proceso. Doctora, estos son temas que tenemos que continuar dialogando, por Sí, eso sin tenemos duda. ya más adelante otro episodio de este gran proyecto. Le deseo todo el éxito, toda la salud para Gracias, usted y las sí, bendiciones. igual para y ti. gracias por toda esa información. Seguro que Gracias. sí. Más información, síganos en las redes sociales bajo SEDPR y también entra a nuestra página de internet sed.pr.gov. Será hasta la próxima aquí en Acción Inclusiva. Porque es que uno sigue